Este fin de semana se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer, con múltiples actos, eventos, manifestaciones, reivindicaciones por toda España. Reivindicar el derecho de las mujeres y la igualdad efectiva en la sociedad, como la igualdad salarial, laboral, el fin de la violencia de género, más representación de las mujeres en espacios laborales, en definitiva, eliminar la discriminación y las desigualdades. Y este fin de semana pues he visto declaraciones de los políticos y políticas del PP que ahora sacan pecho, se muestran como el adalid en defensa de las mujeres, de la igualdad, cuando son unos verdaderos hipócritas, porque votan en contra de todas las políticas de igualdad. Son unos miserables. Y como ejemplo lo hemos tenido con la concejala de Collado Villalba del PP. Y discúlpenme, pero esta obra de teatro y este monólogo... Sabía que le iba a cortar. Lamento mucho todo lo que son las faltas de respeto que se han tenido. Me han hecho llegar... Lo siento muchísimo. Pero es la vida real. No tiene usted derecho a interrumpir. Lo lamento. Claro que tengo todo el derecho del mundo cuando hay gente que se está sintiendo muy... Pues que se vayan. El porcentaje es mínimo. Esto es una falta de respeto y de educación hacia nosotros. No, usted no es quien para anular eso. Y menos en la Semana Internacional de la Mujer. Es el día idóneo. Unos 4 años, hemos hecho ya muchas funciones, esto no se había pasado nunca en los 18 años de existencia en ninguna otra. No se había pasado nunca en... Una verdadera vergüenza. Esta concejala chula se sube al escenario a interrumpir una obra de teatro y dice que está en todo su derecho. ¿Tú tienes el derecho de censurar? ¿De coartar la libertad de expresión? Esta concejala se llama Noelia Rosario Díaz Vaca, concejala del PP de Mujeres, Familia y de Servicios Sociales. Bueno, esta obra ya estaba autorizada por el Ayuntamiento de Collado Villalba. Una obra de teatro que trataba sobre, por supuesto, de la mujer. Como no, el Día de la Mujer. Y claro, en esa obra de teatro, bueno, pues se han hablado de vagina, de aborto, de la sexualidad femenina. Y claro, a esta reprimida concejala del PP no le ha gustado. Qué faltas de respeto, ¿no? De hablar de la biología de la mujer. Y claro, como el vídeo se ha hecho viral, pues no ha tenido más remedio que dimitir. Bueno, antes ha pedido perdón por su comportamiento, pero no habla de lo que ha hecho, de ese acto que ha sido de censura. Pero esto es el PP, porque esto ha ocurrido anteriormente. Han censurado obras de teatro, como por ejemplo en Valdemorillo, en Pozuelo de Alarcón, una obra de teatro de títeres feministas en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues ante este hecho bochornoso, coartando la libertad de expresión de esta concejala del PP, pues Feijóo, por supuesto, no ha dicho nada. El PP nacional tampoco. Solamente el de la Comunidad de Madrid, que ha dicho que no lo comparte, que no está de acuerdo, pero nada más. Ellos no se mojan, porque en el fondo son lo que son. Y al día siguiente sale Feijóo en un mitin en Castilla y León y dice esto. En España vivimos la mejor generación de mujeres, las mujeres más formadas, las mujeres con más talento y las mujeres que destacan en todos los ámbitos. Por eso quiero hacer 2 reflexiones en el Día Internacional de la Mujer. Primero, estoy muy orgulloso del papel de nuestro partido, del Partido Popular, respetando a las mujeres. Y segundo, lamento profundamente tener el peor gobierno central de la democracia en el respeto a las mujeres. ¿Y sabéis por qué? Porque en el Partido Popular no hay cuotas. En el Partido Popular hay mujeres inteligentes, mujeres con talento, mujeres que trabajan, mujeres que tienen determinación. En el Partido Popular hay igualdad real.
y respeto a las mujeres. Estos últimos años el gobierno central ha humillado a las mujeres españolas. El machismo es tan estructural al sanchismo como la corrupción. Bueno, y mujeres del PP que no tienen vergüenza ni respeto, como tu portavoz del Congreso, Esther Muñoz, que menudo ejemplo. Pero es que me hace gracia escuchar a Feijóo decir que el PP respeta a las mujeres. No olvidemos el caso Nevenka. O el último caso, el de la exconcejala de Móstoles, que ha denunciado al alcalde de Móstoles por acoso sexual y laboral. Fijaros, el PP no tiene un protocolo específico público de actuación para actuar ante las denuncias por acoso laboral y sexual, donde se denuncie, se investigue y se proteja a las víctimas, como ha ocurrido con la exconcejala del Ayuntamiento de Móstoles. Porque el PP lo que tiene es un código de ética y conducta. Oye, donde dice, se prohíbe realizar actos de acoso moral y sexual dentro del partido, que no se tolerará ningún tipo de violencia, acoso o abusos contra terceros. O sea, ¿se prohibirá? Pero claro, cuando ocurre una denuncia como la exconcejala de Móstoles, pues el PP actúa de esta manera, como lo hizo Ayuso, su número 2, Serrano, y su número 3, Ana Millán. Y entonces a la exconcejala le decían que debía de aguantar, que denunciando solamente le perjudica a ella, que la mejor manera de protegerse era no hacer nada y que se quite de la cabeza cualquier denuncia. Y que al final ella ha denunciado al alcalde de Móstoles como tiene que ser. O como actuó el PP en el caso Nevenka con el alcalde de Ponferrada. La primera condena por acoso sexual a un político consiguió Nevenka Fernández, que se tuvo que ir de España ante la presión mediática y social, lo que sufrió esta mujer. ¿Y qué hizo el PP? Apoyar al alcalde de Ponferrada, y que no dimitió hasta que hubo sentencia. Una verdadera vergüenza. Y estos van ahí aquí chuleándose de defender la igualdad de las mujeres, de protegerlas, de las mujeres del PP. Pero qué gilipolleces dicen, qué estupideces dicen estos hipócritas. Moreno Bonilla y las mujeres de su vida. Yo quiero agradecer también el día de hoy, porque me siento muy orgulloso de mi abuela María, de mi abuela Dolores y de mi madre María. Ole, 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 ole. A todas las mujeres y de mis hermanas, a todas esas mujeres que me han hecho mejor persona, que me han hecho comprender el mundo desde una manera diversa, inclusiva y plural. Así que gracias a todas y cada una de ellas. Yo también quiero y doy gracias a mi abuela Juana, pero claro, tú que eres un político, también deberías de querer y proteger a las mujeres andaluzas que las has dejado abandonada con el caso de los cribados del cáncer de mama. Que por cierto, ni en el Día de Andalucía ni en el Día de la Mujer hizo mención a ellas. Y que recordemos, 2.317 mujeres afectadas, más de 300 mujeres les han detectado un cáncer. Ha habido 3 fallecimientos y la asociación Amama ha sido atacada desde el gobierno de Moreno Bonilla, ha sido desacreditada y también ha sido atacada su sede. Y recordemos lo que hace el gobierno de Moreno Bonilla con sus políticas, porque quiere mucho a las mujeres andaluzas. Eliminó la Consejería de Igualdad, ha hecho cambios en la Ley de Igualdad Andaluza, que ha suprimido la Comisión de Impacto de Género, ha ejecutado el presupuesto tan solo en un 49%, ha recortado aproximadamente 1 millón de euros de presupuesto y ha creado un teléfono, no sé si está activo, de violencia intrafamiliar, adoptando lo de Vox. Además, ha concedido subvenciones públicas a asociaciones pro vida y con antiaborto. Y, por supuesto, ha retirado puntos violeta. Eso es lo que hace el gobierno de Moreno Bonilla por las mujeres andaluzas. Y luego vemos aquí al señorito rodeado de mujeres y hablando de su madre, de su abuela. Sí, me parece muy bien, pero no seas hipócrita. Vamos a estar con las feministas, con las de siempre, en la manifestación que sigue reclamando sus derechos, que sigue poniendo pie en pared frente a las barrabasadas de un gobierno que sí se pretendía como el más feminista de la historia, pero que es el que más daño ha hecho al feminismo, a las mujeres y, si me lo permiten, también a la democracia, pero nos van a tener siempre enfrente, a nosotros, a nosotras, al Partido Popular y al feminismo auténtico. El feminismo auténtico, ¿cuál es, Jaime de los Santos, portavoz en el Congreso del PP? ¿El vuestro?
Este individuo es la voz en el Congreso más infame y más repulsiva del PP, junto con su líder Feijóo, entre otros. Este individuo que dijo recientemente que personas como Sara Santaolalla le pagaban con dinero público, comparándolo con mujeres prostituidas. Vamos a recordar esas leyes que ha votado en contra el PP sobre el derecho de las mujeres en la igualdad. Votó en contra de la ley de paridad, de la reforma de la ley del aborto, de la ley trans y de derechos LGTBI, de la ley de libertad sexual, solo sí es sí, la reforma del consentimiento y medidas contra agresiones sexuales, el matrimonio igualitario, propuesta sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la Directiva Europea contra la Violencia hacia las Mujeres, y se abstuvo en la Ley de Igualdad y la Resolución Europea para considerar la violencia de género como un eurodelito. Y por supuesto no podía faltar Abascal e Isabel la Católica. Para nosotros el Día de las Mujeres son todos los días, pero estamos en el 8 de marzo con todas las televisiones hablando de lo mismo. En esta villa que despidió en sus últimos días a Isabel la Católica, la más grande de las españolas, la mujer más grande de la historia de España y de la historia del mundo, la mujer que reconquistó ante el islamismo nuestro territorio junto a su marido Fernando el Católico, y la mujer que evangelizó todo el orbe construyendo un nuevo mundo, haciendo la mayor aportación en la historia universal a la hermandad de todos los hombres. Esa es Isabel la Católica, esa es la mujer que reivindicamos, eso es de lo que nos sentimos orgullosos y esos son nuestros modelos, no los que veremos ahora en las televisiones, escucharemos en las radios y oiremos también en las tertulias. Menudo modelo, una figura de poder tradicional, la monarquía. Y pone como ejemplo a Isabel la Católica, una mujer que gobernó por derecho de linaje, no por mérito ni capacidad ni porque luchó por esa igualdad. Y la compara con las luchas obreras femeninas, con los movimientos sufragistas, con la reivindicación de derechos laborales y políticos. Abascal no tiene ni idea. Bueno, es que no le interesa a él, porque claro, como niega la violencia de género. Y Abascal alaba a Isabel la Católica porque, entre otras cosas, pues expulsó a los musulmanes. Y claro, Abascal, como es un racista, un xenófobo, y lo único que hace es sembrar odio en este país, pues está muy orgulloso. Isabel la Católica, es la mujer mejor del mundo, pero claro, no olvidemos lo que hizo Isabel la Católica también. Como por ejemplo la instauración de la Inquisición o la expulsión de los judíos. O patrocinó los viajes de Cristóbal Colón para ir a colonizar América. Y que esa colonización implicó violencia, explotación y sometimiento de los pueblos indígenas. Y cuyo objetivo principal de Isabel la Católica era reforzar la monarquía, centralizar el poder y la unidad religiosa del reino. A Vox no le importan las mujeres, todo lo que dicen es de boquilla. A ellos lo que les importa es que apliquen su ideología. Y por eso han votado en contra de la ley de paridad, de la reforma de la ley del aborto, de la ley trans y de derechos, de la ley solo sí es sí, de la renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género, la moción parlamentaria por la igualdad de género en el Senado, la resolución europea para considerar la violencia de género un eurodelito, la Directiva Europea contra la Violencia hacia las Mujeres, y también ha propuesto derogar la ley española de violencia de género y sustituirla por la de violencia intrafamiliar, que eso ya lo sabemos. Y por último, quiero recordar a una gran mujer luchadora que marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género. Me daba una paliza. Porque estaba ese vaso así no tenía que estar el vaso. Tenía que estar boca abajo. Si estaba la silla aquí, aquí no tenía que estar la silla, tenía que estar en el otro sitio. Ya tenía los palos encima. Pues de ahí ya vinieron, no aguantar. Paliza, yo tenía los pelos por aquí, por la espalda. Todas sus cosas era de cogerme de los pelos, de darme contra la pared, me ponía la cara así, Y yo no podía respirar, yo no podía hablar, porque yo no sabía hablar, porque yo era una analfabeta, porque yo era un bulto, porque yo no valía un duro. Así ha sido 40 años. Yo lo creía porque tenía 11 hijos, no tenía dónde irme, porque yo no podía irme con mis padres ni con nadie. Yo tenía que aguantarlo, que me diera paliza sobre paliza, paliza sobre paliza, un día sí y otro no, y el del medio. Yo le tenía miedo
Yo le tenía horror. Yo era pensar de que eran las 10 de la noche o las 9 de la noche y no había venido de trabajar, que salía a las 6 de la tarde. Yo ya me tenía temblando como una niña chica. Porque sabías cómo iba a venir. Ana Orantes, 40 años después, denunció sus malos tratos en el año 1997. 13 días después, fue asesinada, quemada por su marido. Un caso que conmocionó a toda España y que, a partir de ese momento, se empezó a tener más conciencia social y se avanzó en las leyes por el derecho de las mujeres. En lo que va de año han sido asesinadas 10 mujeres por sus parejas o exparejas y 2 menores por violencia vicaria para dañar a sus madres. Hay que seguir luchando por la defensa, los derechos y la protección de la mujer y de los menores. Hay que seguir en la lucha. Por eso hay que tener fuerza, no hay que tener miedo, hay que seguir adelante.